Después del minuto de silencio. Es el título del libro de Elena Valenciano y Soraya Rodríguez, recién presentado, recién publicado, y que se explica inmediatamente después de su título. Hablan las familias víctimas de la violencia machista. Elena Valenciano, toda una vida en la política, en la española, en la europea, en la internacional, con responsabilidades en el gobierno y en el Partido Socialista, toda una vida dedicada a los derechos humanos, a los derechos de la mujer, a la igualdad. Ahora es consejera electiva del Consejo de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres. Buenos días. Hola, buenos días. Y Soraya Rodríguez, otra vida dedicada a la política, también dentro y también fuera de España y del mundo. También pasó por responsabilidades socialistas y de gobierno, por el Parlamento Europeo en 2 ocasiones. Al principio de su vida profesional fue abogada de la primera casa de acogida de mujeres maltratadas que hubo en Valladolid. Buenos días, Soraya. Hola, buenos días. Cuando sales del cementerio y dejas atrás la tumba de tu hija, comienza un verdadero infierno. Al llegar a casa, ambos nos miramos a los ojos. ¿Pero qué nos han hecho?, me dijo mi mujer. Abrazados y solos, lloré todo lo que no había llorado antes. Sentí un vacío imposible de expresar, un vacío que ya iba a estar ahí siempre en nuestra casa, entre nosotros, para el resto de nuestra vida. Habla el padre de una mujer asesinada. Es uno de los testimonios de este libro. Son padres, son madres, son hijos huérfanos, son hermanos y hermanas. Aquí en este libro está Blanca, que es la madre de Teresa, está Joshua, que es el hijo de Sesé, está David, que es el hermano de Sonia, Carmen, la madre de Leticia, todas las familias, como acabamos de escuchar, cuyas vidas quedan destrozadas, destrozadas para siempre. Elena, habéis dado voz a estas familias. ¿Por qué y para qué? Porque hemos pensado que acercarnos a la realidad, o sea, a la verdad de lo que las familias de las mujeres asesinadas viven, era una manera, digamos, de reactivar la lucha de alguna forma, de comprometer al conjunto de la sociedad. Eh, porque porque la empatía no puede acabarse después de la manifestación o del minuto de silencio. Porque son gente, como tú muy bien decías, cuya vida queda completamente sesgada, completamente herida para los restos, ¿no? Pero no se les escucha normalmente. Normalmente, después del minuto de silencio, se acabó. Una cifra más, una muerta más, una asesinada más. Pero están los niños y las niñas, hijos de esa mujer, las hermanas, las madres, los padres, los cuñados, las amigas. A esos nunca se les escucha. Y creíamos que escuchándolos íbamos a hacer que esta realidad estuviera más cerca del conjunto de la sociedad. Para nosotras también ha sido un aprendizaje y eso que llevamos toda la vida en esta lucha, ¿no? Así que es un libro para que se oiga la voz de quienes sufren las consecuencias de un asesinato machista. Soraya, estas voces se escuchan de forma fragmentaria. Cuando ocurre una tragedia, siempre hay intervenciones, declaraciones, fragmentos. Lo que no había hasta ahora era un libro como este, un libro con una intención, un libro que va a donde va y que reúne. Eh, eh, mm, ha sido, como decía Elena, para vosotras una especie casi de mandato moral, es decir, de que sabéis de lo que estáis hablando, lo sabéis desde hace mucho, tenéis que escribirlo. Sí, sí, era hombre, una necesidad en parte, claramente, porque es verdad que no hay ningún libro que recoja los testimonios de las familias de las asesinadas, de las mujeres asesinadas por violencia de género, y es verdad que después de los asesinatos apenas se las escucha. O bien porque no les interpelan, porque no les preguntan y también porque indudablemente el dolor, el desgarro, el impacto del asesinato y la cantidad de cosas a las que tienen que hacer frente, en muchos casos hacerse cargo de sus nietos, impide a las familias expresar a la sociedad lo que supone este drama para mínimamente comprender su dolor y sufrimiento. En este sentido, tanto Elena presidiendo la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas para huérfanos de violencia, pues ella tenía mucho contacto con familias víctimas y yo indudablemente también por mi trayectoria profesional de dónde vengo, pero sobre todo también en esta última etapa en el Parlamento Europeo,
pues había estado entrevistándome con muchísimas asociaciones de víctimas a nivel europeo, tanto por la Directiva de Violencia de Género, en la que formé parte del equipo negociador del Parlamento Europeo, como por la revisión de la Directiva de Víctimas. Y la pregunta era, ¿cómo es posible que, siendo la violencia de género contra las mujeres un verdadero drama a nivel social, porque no sabemos exactamente la cifra, pero el Instituto de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace 2 años lanzó una encuesta y dio una cifra terrorífica. Dijo que cerca de 50 mujeres son asesinadas a la semana, A la semana. una cada 6 horas, en la Unión Europea. Y no hay una sola asociación de familias, de familiares. Porque claro, todas esas mujeres no son una cifra, tienen un nombre, tienen una vida por delante, llena de posibilidades, pero sobre todo tienen un montón de personas alrededor suyo que las quieren y que las necesitan, como necesita un hijo a su madre y como necesita una madre o un padre a su hija. Entonces, escuchar este testimonio, esta voz, nos parece que es absolutamente necesario para que la sociedad española y la sociedad europea recobre la conciencia, la empatía y se rearme, porque no podemos asumir que lo que nos pasa nos va a seguir pasando. No podemos asumir que las 10 mujeres asesinadas en el 2026 y los 2 menores vayan creciendo según se van sucediendo los meses y digamos que no podemos hacer más de lo que hacemos. Para que no caiga todo esto en el agujero negro de la indiferencia. Mm, No os voy a pedir que seleccionéis ni que elijáis, se puede elegir, hay muchísimos testimonios tremendos, pero sí de estos testimonios tan desgarradores de mujeres y de hombres, de madres y de abuelos y de hermanos, que es... y ya te digo que es muy difícil. Es muy difícil la lectura de este texto, que yo he tenido que interrumpir en un par de ocasiones porque no podía seguir leyendo. En esta lectura, ¿qué se os ha quedado? ¿Qué impacto tenéis después de haberlo escrito, después de estar hablando de ellos? ¿Qué se os queda más adentro? Pues lo decimos un poco, ¿no? La sensación de que a pesar de todo lo trabajado, de todo lo peleado, que ha sido mucho, porque este país partía de una situación en la que prácticamente no se podía hablar, no existía la violencia de género, hasta convertirse en uno de los países con la legislación más avanzada, pero habiendo vivido en esa suerte de burbuja de la política, te das cuenta de lo lejos que estás de la realidad que viven los seres humanos, ¿no? Las dificultades y el dolor y el sufrimiento de los seres humanos reales. Y en un momento en el que la verdad ha dejado de tener bastante importancia, ¿no? En fin, todos son eslóganes y construcciones culturales y tal. Escuchar la verdad de una madre que ha perdido a su hija de esta manera o de un hijo que ha perdido a su madre, escuchar porque han sido familias además enormemente generosas y honestas con nosotras, muy sinceras, ¿no? Escuchar la verdad así, dicha directamente por un ser humano que sufre, tiene una fuerza impresionante y te hace pensar que por mucho que hayamos hecho, realmente nos queda todavía mucho más de lo que hemos hecho por hacer, ¿no? Así que para nosotras, aparte de un privilegio haber podido escuchar a estas personas que nos han abierto sus casas y sus corazones, yo creo que un aprendizaje de que hay que estar sobre el terreno realmente para saber lo que pasa. Ujú. Tocar la verdad, dice Elena. Soraya. Sí, sí, la verdad que, mira, en el relato de Joshua, que es el hijo que asesinan a su madre y se tiene que hacer cargo de un hermano pequeño, se convierte de un día para otro en un huérfano de madre y en un padre para su hermano. Su madre era una mujer excepcional, pero fuerte, poderosa. Justo acababa de salir de un duro tratamiento de cáncer, durante el cual había dejado a su compañero, porque se dio cuenta que ella lo que necesitaba era salir adelante, luchar, y que aquel hombre lo único que hacía no era no solo ayudarla, sino realmente quitarla las fuerzas que necesitaba para salir adelante. Y se salió adelante, se curó, y en el 2017, en febrero del 2017, cuando la asesinó,
Ella escribió algo que es precioso, ¿no? Porque ella dice, me mutilaron un pecho y después de las alas blancas y después del silencio y el miedo me creció el cuerpo. Y mis pechos son más hermosos porque no se rinden y esperan caricias, amor, abrazos y besos. Sesé no solo se había curado, había salido adelante con sus 2 hijos, sino que había dejado atrás esa relación desigual, de maltrato psicológico, y se había vuelto a enamorar. Y por eso la asesinó. Ujú. En este libro, la mayoría de las mujeres son asesinadas por el hecho de querer ser libres y de romper el hilo de la dominación y del control psicológico que han ejercido sus maltratadores sobre ellas. Por eso también el objetivo de este libro es demostrar que no es verdad lo que dicen, que todos los asesinatos y la violencia es igual. No, la violencia machista es otra cosa. Los asesinatos machistas son actos, pero responden a una cultura machista, a esa ridícula, cruel y vil cultura que hace que un chico de 24 años coja un avión para viajar a Bruselas y meter 102 puñaladas en el cuerpo de Teresa, una niña preciosa de 24 años que estaba haciendo su máster allí y que en el ejercicio de su libertad tuvo una relación y decidió romper. Esto es también un objetivo del libro. Esto es demostrar que no hay clichés, no hay estereotipos, no hay familias desestructuradas, hay adicciones, no. La violencia machista es un aceite que recorre toda la sociedad, que deja un reguero de víctimas todos los años, que detrás de esas víctimas hay muchas más víctimas, que la violencia machista la sufren las mujeres porque son las que mueren, pero las víctimas somos todos. Y que mientras esto exista, nadie está a salvo de que mañana sea tu hija, sea tu hermana, sea tu madre. Esa es una reflexión que recorre a estas familias. Casi, leyendo el libro, casi no hay padre o madre o hijo que haga esta reflexión terrible e ingenua. ¿Pero por qué a nosotros? Pero si nosotros somos normales. Somos normales, pero esa sí, frase es pero usted. eso es terrorífico. Así que el mensaje está claro. Esta violencia alcanza a cualquiera. Exacto. Sí, cuando estaba escuchando lo que decía Soraya, me acuerdo de que nosotras siempre decíamos que la revolución feminista era la única revolución sin víctimas, ¿no? O sea, que una revolución pacífica, pero no, porque estas son víctimas de una revolución feminista o, en fin, o por la libertad, ¿no? Porque como dice Soraya, es que se juegan la vida por tratar de ejercer un derecho tan básico como el de la libertad. Eso también sirve para mandar un mensaje a todo el movimiento negacionista que está creciendo en el mundo entero, en España también, ¿no? Es muy difícil después de leer este libro mantenerte en una posición negacionista con respecto a la igualdad o a la violencia, ¿no? Porque la violencia contra las mujeres es estructural, ¿no? Tú piensas que aquí estamos hablando de las que asesinan, pero además de las que asesinan hay a las que golpean, además hay a las que destrozan psicológicamente. O sea, Sí. estamos hablando de un fenómeno enorme, ¿no? Y sin embargo, por alguna razón, la sociedad no es capaz o no conseguimos que la sociedad empatice del todo con esta situación, ¿no? O sea, hay movimientos de lucha por la liberación de muchísimas cosas, Ujú. muchísimos seres, muchísimos animales, la Tierra, el planeta, y sin embargo, este sigue siendo aparentemente un problema de las mujeres. Y como dice Soraya, este es un problema de absolutamente todos. Y cuando tienes a un padre o a un hijo, hombre, delante, verbalizando lo que le sucede y por lo tanto estructurando su pensamiento ya de otra manera, ¿no? Pensando, es que claro, es que las mujeres claro que son machacadas en esta sociedad, pues eso es yo creo que es muy útil para que los otros hombres que no nos están acompañando suficientemente en esta lucha se sumen, ¿no? Y es el momento de que los hombres se sumen a esta lucha. Precisamente esos lamentos de dolor de hombres en este libro son los que a mí más me han Claro. hecho perder el control, ¿no? Porque es la comprensión de que, pero qué idiotas hemos sido, pero si esto es un problema nuestro también. Cifras, ya hemos escuchado alguna.
terrible, las 50 a la semana en la Unión Europea. Hemos escuchado otra, en las pocas semanas, 8 o 9 semanas que llevamos de 2026, 10 mujeres asesinadas, 2 menores. Otra cifra, desde que se lleva cuenta de esto, tampoco es que llevemos cuenta de toda la vida, ¿no? Que va, muy Es desde poco. 2003, me 3, parece, ¿no? sí, 3. Estamos hablando de más de 1.350 mujeres. Cifras que, por cierto, estamos hablándolo, hay que Absoluto. multiplicar por todos los afectados. Exacto. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Exacto. Decís que la legislación ha mejorado, Mm. es verdad. La situación, la comprensión quizá ha mejorado, aunque hay las preocupaciones que tú... pero no ha ocurrido lo mismo con el acompañamiento, con el apoyo, con el problema que hay en los juzgados, los juicios, los líos con los supervivientes. No ha mejorado la ayuda a la reconstrucción de las vidas de las familias, ¿no? No, ahí hay mucho camino por hacer, muchísimo camino por hacer. Entre otras cosas, porque no han sido, no son muy invisibles. Este libro quiere darles visibilidad, quiere dar visibilidad a la necesidad que tienen las familias de todo tipo de apoyo. Aquí hay relatos donde hay personas que no han podido hacer el duelo, José Manuel. El relato de Carmen es muy claro porque sus nietecitos tenían el niño 2 años y la niña 3 años y medio. El padre la asesinó a la madre delante de ellos. Y cuando ella, que les acababan de dejar porque habían pasado el día juntos en un parque de atracciones, la avisan, lo primero que tiene que hacer es coger a esos 2 niños pequeños, coger una bolsa, llenarla de pañales y de pijamas y llevárseles a su casa. El padre acompañó a la hija, que no murió en el acto, pero entró prácticamente en coma cerebral. Pero ella, al día siguiente, se levantó, les hizo el desayuno, les los durmió. Eso, ¿qué necesita Carmen? Necesita mucho. ¿Qué necesitan estas familias? Necesitan muchísimo, pero hemos decidido no verlas. Y si no las ves, pues lo que ves no... Porque es muy difícil hablar de ese número de víctimas. Tú lo has dicho, más de 1.300 mujeres, multiplicas las madres, los padres, los hermanos, todo lo que hay detrás. Y este número no deja más de crecer y en el libro lo decimos, permíteme que haga esta reflexión, es muy, muy probable que la gente que ahora nos está escuchando, que nosotras mismas, ahora cuando salgamos de aquí, nos encontremos al lado de una víctima de violencia de género y al otro lado, al lado de un negacionista. Pero también es muy probable, José Manuel, que ese negacionista que niega la existencia de la violencia de género, mañana sea víctima de ella, porque lo sea su hija, o lo sea su hermana, o lo sea su madre. Y es así. Lo que estáis es rompiendo una burbuja de indiferencia, silencio, inconsciencia quizá, vamos a pensar bien. Estáis recordando, poniendo los testimonios en primer plano, porque las familias de las víctimas se quedan muy solas. Es decir, hay 2 casos por lo menos. Primero, la brutalidad intrínseca, pero luego la que dura muchos años, la reconstrucción, la soledad. Ese es el asunto que no acabamos de saber cómo, ¿no? O sea, yo lo he explicado diciendo que un asesinato machista es como una bomba de racimo, ¿no? O sea, que te estalla y mata, y luego sigue estallando durante mucho tiempo al resto de la familia, del entorno más directo, ¿no? Además del dolor, están las dificultades que tienen que enfrentar. Eso lo primero. Como dice Soraya, pues una abuela lo primero que tiene que hacer es llevarse a sus nietos a casa, dormirlos, a ver cómo los duerme, a la mañana siguiente cómo hace y tal. Pero además tienen que gestionar un montón de problemas administrativos muy complejos para las familias. Y aquí se produce una enorme desigualdad, porque las familias con recursos económicos, pues oye, se pueden pagar un buen abogado que haga las gestiones, se pueden pagar un buen psicólogo que se ocupe de los niños, pero las familias con menos recursos no. Se produce una desigualdad lacerante. ¿Qué es lo que yo pienso? Pensamos, es que el Estado ha fallado en la protección de uno de sus ciudadanos, ciudadanas en este caso. Es una obligación del Estado, proteger a sus ciudadanos, una de las primeras. Pero es que además sigue fallando después en la reparación de ese daño que se ha producido porque el Estado ha sido incapaz de proteger. Entonces, la reparación del daño
más allá de la justicia, que también hay mucho que mejorar, la reparación del daño de esa unidad familiar, de esa gente, no es competencia del Estado. O sea, el Estado ahí se lava completamente las manos. Cada cual se las apaña como puede. Y entonces te das cuenta que ves a alguna gente completamente destruida para siempre, o sea, que te das cuenta que no han reaccionado, y otra gente que, bueno, con otros recursos y tal ha podido seguir caminando, o que no tiene más remedio que seguir caminando, como es el caso de Carmen. Pero cuando tienes 2 niños pequeños ahí, lo que te pase a ti no importa nada. Ujú. Se Claro. trata de ocuparte de los niños. Así Y que luego sí, el empobrecimiento, que vosotros lo veis muy, muy, sí, muy claro, directamente desde el fondo de becas de claro. huérfanos Eso es. de Soledad Cazorla, porque claro, es que económicamente es un impacto. Ahí está el cuñado de Lovna, Lovna tenía 4 hijos, 4 huérfanos. En el momento en el que él tenía un hijo, ellos, vamos, pero se llevan a los 4 a su casa, como nos explicó el otro día en la presentación del libro. Pues yo fui a mi casa esa noche, me llevé a los 4 hijos de mi cuñada y les acostamos en la alfombra del salón, porque tenemos una casa muy pequeña, muy modesta, y no había sitio. Claro, esto también produce un impacto y un empobrecimiento terrible. El fondo de becas de Soledad Cazorla responde a eso, un fondo solidario para ayudarles, pero no debería ser un fondo, sino debería ser el Estado. Y un fondo privado, sin Claramente, absolutamente ni un solo duro claro, ni un solo euro, perdón, Ujú. público. claramente. Preocupaciones, ya hemos hablado de una tremenda, del negacionismo. Es curioso, va mucho más allá de las ideologías. Es una especie, con todos los holocaustos, pasa, negar los Sí, holocaustos, claro. ¿no? Es sal en la herida. Sí, Es sí, una sí. especie de, en fin, no lo sé. Más cosas que os preocupen. Rápidamente se nos va a la cabeza a la gente joven, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo se puede hacer? O en que estamos fallando, yo me imagino que estamos fallando en muchísimas cosas, ¿no? Pero probablemente hay o sea, esto que decimos de que los hombres no nos acompañan, ¿no? Que no hay un modelo así mayoritario de hombres que estén en esta lucha, también hace que para la gente joven el Mm, modelo masculino esté un mm, poco conflictuado, ¿no? Porque Sí, porque esquivo, sí, o sea, que no está cómo hay claro. que ser para ser un hombre en esta sociedad, ¿no? Cuando tienes 17, 18 años, todavía estás pensando Sí, quién eres, ¿no? Es muy difícil saberlo. También se han producido discursos muy agresivos, ¿no? Muy ujú, Claro. hostiles contra la masculinidad en ujú, general. O sea, ¿qué es la ya, ya, masculinidad igualitaria, por ejemplo? ya. ¿Quiénes son los modelos de masculinidad igualitaria? ¿Cómo se construye eso con un fenómeno que lo acompaña? Y es que las chicas jóvenes, en su inmensa mayoría, como demuestran las últimas encuestas de juventud, han dado el paso de creer en la igualdad, han decidido ser profesionales, autónomas, han decidido ser libres, tienen mejores resultados académicos en las universidades, mejores en los institutos. Entonces los chicos están un poco, yo creo, Mm, los chicos están un poco en una situación en la que, como decíamos nosotras antes, no tenemos modelo de mujeres, pues ellos empiezan a no tener modelos de hombre, ¿no? Entonces, eso es uno de, supongo que hay, por supuesto, muchísimos más factores, ¿no? También tiene mucho que ver con la reacción, ¿no? Siempre que un colectivo gana espacios de poder cuando ha estado subordinado, sometido, pues hay una reacción por parte de quien Del que va controla el perdiendo. poder, porque va perdiendo poder. Claro. Ujú. Sí, pero es verdad, en esto que dice Elena, tan ridículo desde mi punto de vista es negar la existencia de la violencia de género, negar las víctimas, como afirmar que todos los hombres son unos asesinos. No es verdad. Todos los hombres no son unos asesinos, pero es evidente que los asesinos de las mujeres víctimas de violencia son hombres. Y eso debería ser muy fácil también, ser reconocido por Por los los hombres. hombres. Eh, Luego yo creo que efectivamente tenemos que, ante las últimas encuestas que estamos viendo de cómo se ve el feminismo por las nuevas generaciones, en las que efectivamente está disminuyendo el número de jóvenes que se pueden sentir identificados, creo también que el feminismo debe recuperar esa voluntad y ese espíritu que tenía el feminismo que contamos Elena y yo de cuando éramos jóvenes, han pasado ya unos añitos, que era un feminismo muy inclusivo, en el sentido de que éramos absolutamente conscientes que mucho más allá de las diferencias ideológicas absolutamente legítimas en una sociedad democrática, debíamos encontrarnos en esa lucha
por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Esto que hemos dicho muchas veces, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres no es una cuestión ideológica, es decir, es realmente la base de cualquier sociedad democrática. No se puede luchar por los principios de una democracia que garantice los derechos de los ciudadanos si tienes a más de la mitad de la ciudadanía en una situación de desigualdad. Y eso debería comprometernos a todos. Y nosotras pertenecemos a ese viejo socialismo que ha estado luchando toda la vida por incluir y por llegar a acuerdos con mujeres de otros partidos, sabiendo que la diferencia ideológica no era ningún obstáculo para que nos sentáramos en una mesa y llegar a hacer un pacto de Estado, llegar a hacer una ley de igualdad. Realmente necesitamos volver a recuperar ese espíritu de que la igualdad es una cuestión de Estado, la igualdad entre hombres y mujeres. Y es verdad que, bueno, pues también intentar alejarnos un poco de aquellos que quieren dividir y que quieren patrimonializar el feminismo como algo propio y buscan más la exclusión que la integración. Fíjate que en una primera etapa del gobierno actual, ¿no? Cuando Irene Montero era la ministra de Igualdad del Gobierno de España, pusimos todo el foco en la identidad. Bueno, que también nos pasa en otros espacios políticos, ¿no? Pero es que la identidad es lo contrario a la igualdad, justamente lo contrario, porque uno construye su identidad sobre la base de diferenciarse del otro. Entonces, si toda tu agenda está centrada en las identidades, pensando que al sumar identidades consigues la igualdad, te estás equivocando de principio a fin. O sea, desde el punto de vista ideológico o filosófico es justo lo contrario. O sea, la igualdad es lo contrario de la identidad. Y estamos en un momento en el que se sacralizan las identidades hasta puntos verdaderamente espantosos, ¿no? Y entonces nos hemos olvidado de la otra, que es la que afecta a la inmensa mayoría de las mujeres de este país, ¿no? Y también hemos abandonado un poco la razón para dedicarnos al corazón, a lo que siento, cómo me siento, ¿no? En vez de trabajar, como dice Soraya, oye, con la ley, ¿no? Con la ley, con la estructura racional de una sociedad que no puede seguir manteniendo a las mujeres, digamos, en peligro de esta manera en la que están, ¿no? Yo decía ayer, haciendo un poco de broma, ¿no? Pero es que hay más gente que se moviliza, hay más hombres, no digo más gente, hay más hombres que se movilizan por la defensa del lobo que por la defensa de las mujeres. Es así. Entonces ya es hora de que eso cambie. Yo creo que cuando eso cambie, y como dice Soraya, el feminismo también tiene que hacer ahí una tarea de convocatoria, digamos, de abrir la cabeza, ¿no? Cuando consigamos que los hombres se incorporen de verdad a esta lucha, entonces habremos dado un paso de gigante. No sé si habremos acabado con la desigualdad, pero habremos dado un paso de gigante. Son las reflexiones adecuadas. 8 de marzo, estamos hablando de, cuando hablamos de este libro y del feminismo, no de un problema del feminismo, de un problema de la sociedad, de un problema de hombres y mujeres. Y lo que estabais diciendo me parece que es una reflexión interesante. La identidad contraria a la igualdad o la utilización del feminismo como arma política. Eso es un retroceso, ¿no? Claramente, claramente. Mira, en el libro también, muy brevemente, cuento la experiencia última en el Parlamento Europeo, en el que, bueno, con las cifras que hemos dado antes, ¿no? de que 50 mujeres a la semana son asesinadas, víctimas de violencia de género en la Unión Europea, solo hasta el 2024 no había ningún instrumento jurídico a nivel europeo para luchar contra la violencia contra las mujeres y niñas. Es impresionante. O sea, nos hemos ocupado, y muy bien ocupados, porque, bueno, tú además lo sabes, mi trabajo en la Comisión de Medio Ambiente también, de mirar cómo debían ser el tapón de las botellas, no desechables, y no habíamos hecho ninguna legislación, ni reglamento, ni directiva para luchar contra la violencia. Bueno, pues en esa tarea, que fue la de la pasada legislatura, trabajamos todas las mujeres, codo con codo, de todos los grupos políticos, excepto de la extrema derecha y la extrema izquierda, hay que decirlo. Y la ponente de esta directiva fue una mujer del Parlamento Europeo. Del PP. Del PP, perdón, del Partido Popular. El Partido Popular Europeo. Una exministra irlandesa,
la Ujú, maestra, la artífice de la ley del aborto en Irlanda. ujú, ujú, Vamos, ujú. peleó. Mm. ¿Dónde teníamos, frente a quién peleábamos? ¿Frente a los otros grupos políticos? No, las mujeres, haciendo además un equipo al frente de la ponente, trabajábamos en frente de muchos hombres del De Partido nuestros Popular, compañeros. también del Grupo Socialista en el Ujú, europeo, en algunos países, de los liberales, de los... Ahí estábamos. Cuando yo me refiero a volver a ese espíritu de inclusivo, también de convicción, como en nuestra época, en las que éramos feministas y luego socialistas, ujú, éramos feministas y luego ujú. demócratas Sí, sí, sí. cristianas, Ujú, éramos... Entonces, eso es muy importante. Y yo creo que, hombre, este 8 de marzo es un drama que haya dos manifestaciones en las calles, ujú, con un movimiento feminista dividido, que haya también quienes permitan que haya otros objetivos, otras cosas que se reclamen este día. Hay muchos días para muchas causas, pero la del 8 de marzo debería ser el Día de la Unidad de todos los demócratas que saben perfectamente que no pueden construir sociedades sólidas con grandes desigualdades. Y la desigualdad de género, la desigualdad entre hombres y mujeres, es la desigualdad más profunda, más transversal que atraviesa hoy nuestra sociedad y que, por cierto, es utilizada, está siendo utilizada como un elemento para retroceder en los derechos y las libertades de otros. También lo decimos en el libro. Cuando los derechos y las libertades de las mujeres las veas atacar, ujú, pon tus barbas a remojar, ujú, porque después de nosotras ujú. vienen otros. Bien, otros. Estamos acabando ya. Estáis hablando de inclusión frente a polarización. Y estamos en un contexto, por desgracia, de polarización que es enemiga de la política, que es enemiga de la convivencia. También la polarización es un arma contra el feminismo. Sin duda. O sea, la polarización a la agenda de la igualdad, hablemos de la agenda de la igualdad, la destroza. Ujú, Porque, como dice Soraya, la igualdad es un principio básico, la igualdad entre hombres y mujeres es un principio básico de la democracia. Si todo lo que pasa por la agenda es susceptible de ser un arma arrojadiza de unos contra otros, simplemente la agenda no se construye. Entonces, este 8 de marzo tendría que ser el de ni un paso atrás, desde luego, pero también tendría que ser el que recuperara el espíritu del pacto. Nosotras hemos avanzado, bueno, en igualdad y en muchísimas otros asuntos que no vienen al caso, hemos avanzado a través de grandes acuerdos políticos e institucionales, porque la desigualdad afecta igual en un pueblo de Burgos que en Barcelona. Quiero decir, es de todo el país, de todas las mujeres del país y por lo tanto es responsabilidad de todos los poderes públicos. Entonces, la agenda de la igualdad tiene que ser una agenda acordada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, todas las que sean posibles, todas las que sean posibles. Si la igualdad también pasa a formar parte de una de las trincheras, no avanzaremos. ujú. Vamos a acabar ya. ¿Cuánto tiempo queda para que cada vez haya menos minutos de silencio? ¿Cuánto tiempo queda para que cada vez haya menos soledad después de esos minutos de silencio? Pues depende de nosotros, depende de la sociedad, depende de si realmente somos capaces de poner más medios, mejores políticas públicas, más protección a las mujeres y también si somos capaces de llegar a grandes acuerdos para que los futuros hombres del mañana, hoy niños, puedan realmente ser educados, vivir en un entorno mucho más igualitario. Depende de nosotros que muchas familias que se vean desgraciadamente frente a un asesinato machista, pues no tengan que pasar por la soledad que han pasado muchas de las con las que nos hemos entrevistado, para que tengan el acompañamiento cercano de un psicólogo, que no solo se necesita después del crimen, sino durante mucho tiempo, para que tengan acompañamiento de los servicios públicos, para que tengan también acompañamiento económico y lo más importante también para que tengan a su disposición pues micrófonos como este, donde puedan hablar, donde puedan expresar lo que sienten. Algunas de las personas, por ejemplo, Teresa, la madre Blanca, la madre de De Teresa, Teresa.
fue a la presentación del libro y nos dijo que si iba Carmen, que es otra madre, porque dijo, desde que asesinaron a mi hija, no he hablado con nadie que le haya pasado lo mismo. Ellas dos se vieron, se abrazaron, habían leído cada una de ellas el testimonio y yo creo que sería buenísimo, ojalá que lo consiguiéramos a partir de este momento con este libro, en que en España hubiera una asociación de familias, de familiares, de mujeres asesinadas. Les serviría mucho a ellos, pero sin duda, sin ninguna duda, a los que nos iba a servir muchísimo y nos daría grandes lecciones sería a nosotros. Muchísimas gracias, Soraya Rodríguez, Elena Valenciano. Después del minuto de silencio, hablan las familias víctimas de la violencia machista, recién publicado en La Esfera de los Libros. Muchas gracias a las dos por estar hoy Muchísimas con gracias a nosotros. ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias.